Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana y hoy con el tema el valor de poner el énfasis en el desarrollo de la fortaleza. Yo pregunto, ¿qué es más efectivo? ¿Corregir debilidades o desarrollar fortaleza? Y yo diría que por siglos la humanidad se ha enfocado en mejorar las deficiencias y defectos como la vía para lograr mejor desempeño y la condición humana. Y aún la cultura hoy en día, empresarial, social, médica, familiar, en buena medida está dirigida a corregir defectos y debilidades, lo cual es una tarea harto difícil, más que a desarrollar los talentos y las potencialidades naturales hasta convertirlos en fortaleza o en potenciar o construir el bienestar. Y con esto no estoy diciendo que no hay que prestarle atención a las debilidades o que no se haga nada para corregirlas. Lo que cuestiono es el enfoque casi exclusivo en corregir debilidades. Y bajo el esquema de corregir y o mejorar las áreas débiles, el esfuerzo entonces se invierte en cerrar brecha en las áreas donde la persona es deficiente en su desempeño. Y hacia el cierre de brecha está dirigido gran parte del esfuerzo, por ejemplo, de capacitación en el trabajo o del enfoque de la medicina e inclusive en la educación, en las instituciones de formación educativa y aún en las propias familias. Y este enfoque de centrarse en la debilidad humana está presente en todos los ámbitos de la vida del hombre, en la forma de entrenar a los trabajadores en las empresas, en la forma como se cría un hijo, en la forma como se aborda desde la medicina a las personas, por lo menos en el hemisferio occidental, y en la forma como la psiquiatría aborda el funcionamiento mental del ser humano. Yo, hablando desde mi experiencia, a mí particularmente, casi nunca un médico me ha prescrito una fórmula para mantenerme sano, pero sí muchas recetas para corregir o curar lo que está funcionando mal. Como terapeuta familiar, rara vez observo a unos padres enfocados en desarrollar los aspectos vocacionales o talentos naturales de sus hijos, pero sí preocupados por corregir el mal comportamiento. Pero podrían también enfocarse en acompañar al hijo a desarrollar virtudes y talento, a descubrir su potencial, a encontrar su propósito en la vida. En ocasiones he observado, por ejemplo, algunos padres revisando las notas escolares de sus hijos de la siguiente forma. Matemáticas 20, inglés 18, historia 17, literatura 11. ¿Qué? No puede ser. Y entonces abordan al hijo en literatura. ¿Qué pasó con literatura? Pero podrían también enfocarse en ayudar a su hijo a llevar inglés, por ejemplo, historia a 20 puntos. Asimismo, las leyes están diseñadas para castigar lo incorrecto, pero no para incentivar lo correcto, o para restaurar y o cambiar al que se ha desviado. Son pocas las instituciones carcelarias que tienen programas de reinserción en la sociedad. Otro ejemplo lo representa el DSM-4, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, que está lleno de información que contiene descripciones, síntomas y otros criterios para diagnosticar trastornos mentales. Pero sería interesante desarrollar algo parecido al DSM-4, pero para el diagnóstico y desarrollo de las fortalezas humanas, para la documentación de los caminos para lograr bienestar. Diríamos que hemos aprendido a estudiar la naturaleza humana basada en el estudio de las patologías, las debilidades y las disfuncionalidades, más que por el estudio de las fortalezas humanas. Inclusive yo diría que hay toda una terminología y un lenguaje de la enfermedad y la debilidad superabundante. Lo llamaríamos el lenguaje de la debilidad humana. Pero este es un enfoque más remedial y reactivo que proactivo y propiciador, porque el énfasis está en curar lo que está enfermo, corregir lo que está incorrecto, tratar con la debilidad. Si yo, por ejemplo, preguntara en este momento, menciona algunas palabras que describan la condición de salud psicológica de una persona. Bueno, cordura, lucidez, equilibrio, déjame pensar en otra, bienestar. Realmente cuesta encontrar las palabras. Pero si yo preguntara, describe la condición negativa de salud psicológica de una persona,
Bueno, el lenguaje de la debilidad humana es superabundante. Depresión, esquizofrenia, bipolaridad, neurosis, neurastenia, psicosis, psicopatía, TDAH, autismo, trastorno maníaco depresivo, nerviosismo, ansiedad, locura, síndrome, desequilibrio, demencia, psicopatología, manía, histeria, adicción, anomalía, fobia, obsesión, delirio, trastorno obsesivo compulsivo, alucinación, senil. ¡Wow! Sobran las palabras. Pero ese enfoque de corregir las debilidades en el campo educativo, empresarial y aún familiar descansa sobre dos premisas equivocadas respecto a las personas. Número uno, que toda persona puede aprender a ser competente prácticamente en cualquier cosa. Y no es cierto, porque nuestra inteligencia es muy particularizada a algunas áreas específicas. Y el mayor espacio que tiene una persona para crecer es en aquellos campos donde es más débil. Pero la experiencia de éxito de muchas personas y organizaciones nos dicen que el mayor potencial que tiene una persona para crecer y para mejorar está en aquellas áreas donde sus fortalezas son mayores. Y este enfoque de desarrollo con base a corregir debilidades en la persona, yo diría que implica nadar contra la corriente de la naturaleza propia de cada ser humano, lo que activa en la persona una resistencia hacia el aprendizaje. Y esta estrategia es muy poco efectiva y supone una falta de comprensión de la naturaleza propia y singular de cada persona. Y la propuesta sería más bien trabajar para la construcción de un lenguaje y una terminología propia para la fortaleza y enfocarse más en las áreas de fortaleza, es decir, en el área donde yo tengo el talento, la inteligencia innata, el tipo de personalidad, la vocación. Y en términos de desarrollo humano, por ejemplo, agregaría más efectividad enfocarse en los talentos y habilidades naturales, pues en esa área la persona está más motivada para aprender y desarrollarse, disfruta más lo que hace, la persona obtiene mejores resultados y también aprende más fácilmente. Invertir tiempo y esfuerzo en desarrollarnos en el área en la que carecemos de los talentos, inteligencia, habilidades naturales, o corregir debilidades puede terminar siendo frustrante y poco productivo. Y lo anterior no debe interpretarse como que las debilidades deban desatenderse. Hay habilidades que son tan fuertes que podrían erosionar y hasta anular otros talentos o fortalezas sobresalientes de la persona. Lo cierto es que en el área del talento y la habilidad natural, de la vocación y personalidad propia, las personas están y son más intuitivas, productivas, influyentes, realizadas, satisfechas, cómodas, creativas, innovadoras, naturales, auténticas y competentes. Asimismo, el ejercicio de los talentos y habilidades naturales mantiene a la gente motivada, enfocada en la tarea, nutrida en su autoestima, con entusiasmo por lo que realiza y con la sensación y valoración de capacidad y competencia propia, lo cual obviamente redunda en mayor despliegue de la creatividad personal, un mayor compromiso con el rol desempeñado y unos resultados más excelentes en términos de ejecución y resultados. Ahora, no basta con tener un talento o una habilidad natural o descubrir la vocación para lograr una fortaleza. Se necesita adicionalmente construir esa fortaleza añadiéndole al talento conocimiento y destreza a través de la práctica y el aprendizaje. Adicionalmente es necesario encontrar la concordancia entre los talentos convertidos en fortaleza y la función que se está realizando en un momento determinado. Porque la excelencia está asociada al desempeño de actividades específicas en las que tenemos el talento y la habilidad natural desarrollada para tener un buen desempeño. La clave para un desempeño excelente está en encontrar la concordancia entre los talentos convertidos en fortaleza y la función realizada. Si yo, por ejemplo, tengo un talento para la música, pero nunca cultivé la música estudiando teoría, solfeo o dedicando horas de práctica a perfeccionar la ejecución de un instrumento musical, probablemente yo pueda con un instrumento musical amenizar en una fiesta, pero jamás voy a ser un músico de conservatorio. Lo cierto es que adoptar el paradigma de la gestión basada en fortaleza implica un cambio cultural importante para muchas personas y organizaciones, ancladas en el cierre de brechas y con énfasis en superar las debilidades. Adoptar la gestión basada en fortaleza requiere cambiar la forma de entender el desarrollo humano. Y desde el punto de vista organizacional comporta un cambio en la forma de seleccionar, evaluar, desarrollar y gerenciar el recurso humano.
Y a título personal implica tener una mayor conciencia del potencial propio, de los talentos y vocaciones, y luego asumir el compromiso por desarrollarlo a través del estudio y la práctica. Y finalmente fabricarse un rol, actividad o emprendimiento donde pueda poner de manifiesto sus fortalezas desarrolladas, un área que maximice el uso de su fortaleza. ¿Dónde estás poniendo tu energía y esfuerzo? ¿En corregir debilidades o desarrollar fortalezas? Puedes estar poniendo la energía y los recursos organizacionales y personales en el lugar equivocado. ¿No sería mejor centrar los recursos en programas de desarrollo de fortaleza, en procurar prácticas saludables, pero sin desatender las debilidades que pudieran socavar fortalezas importantes para el logro de metas y del bienestar personal? La conclusión es, necesitamos comenzar a educarnos en el paradigma de la fortaleza y comenzar a invertir más tiempo en descubrir y desarrollar los talentos, habilidades naturales, inteligencia innata y vocación, a entender mejor la naturaleza humana y ser más consciente de los recursos propios. Porque tu verdadera oportunidad de mejora reside en tu fortaleza y no en tus debilidades.